Esta noche, ciudades de importancia estratégica de Ucrania permanecen sitiadas. El avance ruso es inminente sobre ciudades tan importantes como Kiev y Mariupol. Según fuentes de estrategia militar, el control de Mariupol permitiría a Rusia instaurar un corredor militar directo entre territorio ruso y Crimea. Vamos en breve por los detalles. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Rusia avanza sobre su control en Ucrania. Más bombas sobre Kiev. Rodea la ciudad de Mariupol y controla Jersón. Aunque Moscú niega estar atacando a civiles, reportes desde el lugar aseguran que las fuerzas rusas continúan sus bombardeos, destruyendo departamentos y casas. El Organismo Internacional de Energía Atómica descartó radioactividad en torno a la planta de Zaporizhia y pide a Rusia el paso para una verificación. Moscú negó los hechos y responsabilizó a saboteadores ucranianos. Y la OTAN decide no establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania como había pedido Kiev. La decisión se mantiene fiel a la postura de no involucramiento de la alianza militar, pero fue condenada por el presidente Volodymyr Zelensky. Varias ciudades ucranianas siguen bajo intensos bombardeos, pero el puerto de Jersón en el Mar Negro es el único centro urbano importante que ha caído en manos rusas. Ahora los combates se estrechan en torno a Mariupol, la estratégica ciudad-puerto. El alcalde de la ciudad, Vadim Boychenko, exige un corredor humanitario que permita ingresar agua, alimentos y evacuar a los heridos. Según fuentes militares ucranianas, Mariupol es de importancia clave para Putin porque su control le permitiría crear un corredor militar terrestre desde Rusia a la península de Crimea. ¿Y qué sucede en torno a Kiev? Los servicios de inteligencia británicos aseguran que el enorme convoy militar ruso sigue su curso, pero a paso lento. Las fuerzas ucranianas habrían explotado varios puentes para evitar ese avance. Las consecuencias de un ataque de artillería ruso en las afueras de Kiev. La familia que vivía aquí escapó con vida. Ahora ven cómo arde su casa. Estaba abriendo la nevera y se me cayó encima, pero pude salir. Mi mujer estaba en otra habitación, rompió la ventana y salió también. Luego fuimos al sótano, pero vimos que la casa ardía, así que nos fuimos donde los vecinos. En una localidad al oeste de Kiev, la gente que iba en este auto tuvo menos suerte. Al parecer fueron tiroteados desde un convoy ruso en marcha. Cuando el convoy pasaba por aquí, una persona salió y le dispararon. Nuestro médico local con su hijo trataron de llevarla al hospital. No le dejaron y perdimos a los tres. Nadie quiere recogerlos del coche. Quizá haya un explosivo dentro, así que nadie quiere acercarse. En Kiev, los daños causados por los bombardeos son enormes. Las fuerzas de seguridad se preparan para una posible ofensiva. Imágenes de satélite muestran un gran convoy a las afueras de la ciudad. En Melitopol, en el sureste de Ucrania, soldados rusos entregan comida a la población. Es la segunda ciudad bajo control de las fuerzas invasoras tras la toma de Jersón. Las autoridades ucranianas aseguran que las ciudades de Mykolaiv y Mariupol han repelido los ataques. Analistas militares creen que Rusia trata de establecer un corredor en el sureste de Ucrania, entre la península de Crimea y la región de Lugansk. Si el plan de Rusia funciona, las tropas ucranianas, como aquí en Lugansk, estarían rodeadas por 3 flancos. Aún así, el ánimo se mantiene alto. No permitiremos que el enemigo avance y defendemos a nuestra infantería. No consentiremos que la destruyan, la vamos a respaldar. Aquí solemos decir que el sudor de los artilleros es la sangre de la infantería. Ucrania resiste, pero parece que va cediendo terreno y el número de víctimas aumenta día a día. El Organismo Internacional de Energía Atómica no detectó fugas radioactivas en la planta nuclear de Zaporizhia. Autoridades ucranianas culparon a Rusia de atacar durante la noche las instalaciones, mientras Kiev y los países occidentales también condenaban rotundamente los hechos que Moscú niega. El embajador de Rusia ante la ONU rechazó que hubiese existido un ataque y culpó en cambio a saboteadores ucranianos.
Las autoridades ucranianas informaron que la planta de Zaporizhia, situada en el sureste de Ucrania, fue golpeada por proyectiles rusos y de un incendio que posteriormente, según Kiev, no dejó víctimas ni heridos. La instalación, que se encuentra bajo el control del ejército ruso, es considerada la más grande de Europa, una de las más importantes del mundo, y la planta produce además una cuarta parte de la demanda energética de Ucrania. Rusia toma el control de la mayor planta nuclear en territorio ucraniano, pero ¿cómo sigue la seguridad de estas instalaciones en medio de la guerra? La periodista Ksenia Polska de nuestra redacción rusa en Bonn nos hablaba del estado de las centrales y de los reactores nucleares ucranianos. Escuchemos. Están en un estado que corresponde a todos los estándares internacionales. Esto sigue siendo controlado por parte de las organizaciones internacionales, como por ejemplo el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Bueno, ahora obviamente ya perdieron el control y esto nos dijo hoy el jefe de la compañía ucraniana que es responsable por las plantas nucleares. Nos dijo que el mayor problema ahora, después de perder este objeto de la infraestructura, es que el gobierno ucraniano ya no tiene control sobre la situación nuclear y el mayor problema de todos son almacenamientos de material nuclear que se ubican en todos los 6 reactores en la planta en Zaporizhia. Además de esta planta, que es como dijiste, la más poderosa en Europa, hay 3, 2 de ellas se ubican en la parte occidental del país y están relativamente seguros ahora porque pues se ubican donde no hay batallas, donde ahora la gente se esconde de las peleas que hemos visto en varias ciudades más al norte y más al este del país. Mientras otra planta que está cerca de Mykolaiv o Nikolaev en ruso, sí está ubicada cerca de una ciudad donde continúan las peleas. Está en el sur del país. Entonces, por supuesto que la población de esta ciudad está muy preocupada si realmente las tropas rusas van a intentar también a capturar este objeto. ¿Puede la guerra de Ucrania provocar un desastre nuclear, como dicen algunos? Tenemos con nosotros desde Bogotá al profesor Marcos Pekel, quien es académico, además columnista de la Universidad Externado de Colombia y nos recibe ahora mismo en entrevista. Profesor Pekel, bienvenido. Y parto preguntándole, lo dicho, hay inquietud respecto a ese suministro eléctrico en centrales nucleares como la de Zaporizhia. Solo en esa central, hoy bajo control ruso, tiene 6 de los 15 reactores nucleares que hay en territorio ucraniano. Y aquí la pregunta, ¿ve usted justificación para el nerviosismo internacional o ve usted histeria? Primero de todo, un saludo y gracias por la invitación a hablar con ustedes en Deutsche Welle. No, yo creo que sí hay una preocupación válida. Estamos en guerra. Las centrales nucleares en cualquier momento pueden ser atacadas, ya sea intencionalmente, ya sea por accidente. Y recordemos que un accidente, una explosión en una central nuclear puede causar un desastre, como ya ocurrió en Chernobyl, en la misma Ucrania hace varios años, en Fukushima con un tsunami en Japón. Por lo tanto, sí es una preocupación muy válida y creo que es necesario que se evite atacar las centrales nucleares. Y luego una y otra vez la advertencia del ministro ruso Lavrov que más sanciones pueden significar la Tercera Guerra Mundial, que tienen armamento nuclear, Putin activando sus fuerzas con capacidad nuclear, Estados Unidos y la OTAN que también tienen armamento nuclear. ¿Cuán lejos puede llegar esto, profesor? Pues en este momento estamos en manos de Putin, solo él sabe cuál va a ser su próximo movimiento. La verdad que no pensábamos que él fuera a llegar a esto, a atacar un país que nunca significaba una amenaza, que nunca lo amenazó, que nunca lo atacó y sin embargo estamos viendo lo que estamos viendo, un ataque con destrucción masiva de ciudades, con destrucción masiva de vidas humanas, con centenares de miles de refugiados y por lo tanto tratar de predecir cuál es el próximo movimiento de Putin es muy difícil, solo él sabrá. Pero por primera vez se pone en alerta su fuerza nuclear, como él mismo lo hizo, y Lavrov también anunció que ante las sanciones de Occidente no se olviden que Rusia tiene armamento nuclear. Acá nada es descartable en este momento. Y a todo esto que lo menciona, ¿qué escenarios observa usted en caso de que suceda lo que ya muchos aquí incluso en Europa dan por descontado, que Putin se haga con el control total de Ucrania?
Pues creo que dada la superioridad militar y el heroísmo que han impuesto los ucranianos, lo que ha hecho es que Putin utilice más fuerza letal, que sea más, que sus bombardeos y sus ataques de misiles sean más indiscriminados. Por lo tanto, en algún momento quizás la resistencia ucraniana, por lo menos en la parte donde está siendo atacada, que es la parte oriental del país, incluida la capital, eventualmente caigan, así queden solamente ruinas en esas ciudades. Es plausible por la tremenda superioridad militar rusa y porque en este momento no tiene ningún escrúpulo, está usando la misma estrategia que usó en Chechenia en los años 90 y que usó en Alepo en el año 2015. Profesor, muchas gracias por esta conexión desde Bogotá. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y tras la cumbre extraordinaria de ministros de Exteriores de la OTAN este viernes en Bruselas, la alianza ha decidido no acceder a los pedidos de Kiev de establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, lo que generó la condena del presidente Volodymyr Zelensky. La decisión de la alianza militar se mantiene fiel a la postura de no involucramiento mantenida por la OTAN hasta ahora, que también rechaza, recordemos, el envío de tropas a Ucrania. La decisión fue justificada por el secretario general de la organización, por Jens Stoltenberg, por el temor a que una participación directa pueda arrastrar a Europa a toda una guerra. Stoltenberg reiteró además su llamado al presidente ruso Vladimir Putin para que ponga fin de inmediato a la invasión. Hemos desplegado las fuerzas de respuesta de la OTAN por primera vez y tenemos más de 130 jets en alerta máxima y más de 200 buques desde el Alto Norte hasta el Mediterráneo. Continuaremos haciendo todo lo que sea necesario para proteger y defender cada pulgada del territorio de la OTAN. Se mencionó el asunto de una zona de exclusión aérea, pero al mismo tiempo los aliados acordamos que no debemos tener ni aviones de la OTAN operando en el espacio aéreo de Ucrania, así como tampoco tropas en su territorio. Y ampliamos naturalmente la mirada, lo queremos hacer con María García Sornosa, la periodista de Deutsche Welle en Bruselas. María, aunque la OTAN advirtió que los próximos días serán los peores, decidió no inmiscuirse, como vemos, en la zona de exclusión aérea. ¿Qué se puede esperar entonces de la Alianza Atlántica ante los distintos escenarios que se delinean en la guerra en Ucrania? Sí, Jenny, ya lo dijo Macron hace unos días y lo ha reconocido hoy el propio Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica. Lo peor de esta guerra está por llegar y llegará en los próximos días. Y lo peor también es que la situación humanitaria sobre el terreno continúa deteriorándose. Rusia está atacando hospitales, colegios e infraestructuras civiles. Parece que quiere destruir Ucrania, ha dicho hoy mismo Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Y en este escenario la OTAN se prepara para seguir reforzando su presencia en el flanco oriental y también para enviar más armas, más soldados y también muchos más apoyo financiero a los países del flanco oriental, del este de Europa. Pero lo vuelve a reiterar, no va a entrar de lleno en esta guerra, es decir, no va a enviar tropas directamente a Ucrania ni cazas de combate. Y también ha rechazado esa petición casi desesperada de Ucrania de que decrete una zona de exclusión aérea. Ello implicaría, por ejemplo, tener que disparar contra un caza ruso y ahí sí que entraríamos en un escenario de guerra total, de guerra abierta, casi de tercera guerra mundial, que todos aquí en Bruselas dicen querer evitar y probablemente también en Moscú. Aquí, Jenny, en la capital comunitaria ha sorprendido muchísimo la resistencia de Ucrania a todos los niveles, desde la sociedad a la militar, pero también desde su liderazgo, y todos los objetivos se centran ahora en seguir apoyando al ejército ucraniano para que continúe resistiendo, pero eso sí, desde fuera. La OTAN dijo no a la zona de exclusión aérea en Ucrania, pero ¿qué hará Europa ante el avance ruso en territorio ucraniano? Los ministros de Exteriores de la Unión Europea celebraron este día una reunión de emergencia en Bruselas para evaluar esa respuesta a la invasión rusa. El encuentro también fue asistido por el secretario de Exteriores de los Estados Unidos, Antony Blinken. Blinken elogió a la Unión Europea por los pasos históricos, dijo, para sancionar a Moscú, por lo que calificó de guerra de Putin. Blinken también se entrevistó con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien anunció la posibilidad de nuevas sanciones contra Rusia. Somos conscientes de que este conflicto está lejos de terminar. Por eso queremos ser muy claros. Estamos preparados para adoptar nuevas medidas en caso de que Putin no acabe con la guerra que ha desencadenado.
Y María García, mi colega, sigue con nosotros en Bruselas. María, bueno, la OTAN y la Unión Europea ha tomado ya las medidas más duras, dicen, y escuchábamos, sin embargo, a Ursula von der Leyen anunciar que podrían haber más sanciones. Entonces, ¿a qué otras medidas de presión podría Occidente echar mano? Sí, Jenny, hoy ha sido aquí en Bruselas un sinfín de reuniones al más alto nivel. En todas ellas ha participado, como dices, Antony Blinken. Y el mensaje principal que sale es que esta es una guerra de Putin y solo él puede frenarla. La Unión Europea y Estados Unidos se congratulan de que el presidente ruso ha hecho que la alianza transatlántica esté hoy más unida que nunca, mientras por el otro lado Rusia está cada vez más aislada de la comunidad internacional. Occidente amenaza con nuevas sanciones, pero lo cierto es que cada vez tiene un margen más estrecho porque, como dices, ya ha aprobado las medidas económicas más duras. Puede ampliarlas a otros sectores como el gas o el energético, pero ya ha sacado casi toda su munición. Dicen aquí en Bruselas que estas sanciones tan duras no están destinadas a derrocar al gobierno de Vladimir Putin, sino a ahogar, asfixiar la economía rusa, pero también a fortalecer la postura ucraniana en las posibles y futuras negociaciones. El objetivo principal sigue siendo, como decimos, apoyar a la resistencia ucraniana, porque el temor aquí en Bruselas es que si cae Ucrania, los próximos pueden ser los países vecinos como Georgia, Moldavia o Bosnia. María García, muchas gracias. Según los datos publicados este viernes por la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, más de 1 millón de civiles han huido ya de Ucrania. A medida que Rusia intensifica su ofensiva militar contra Kiev, aumenta también el número de personas que buscan refugios en algunos de los países vecinos de la Unión Europea, como en Polonia, el país que más ucranianos ha recibido, con cerca de 700.000 personas. Otros países como Hungría, Moldavia, Eslovaquia y Rumania aglutinan entre sus fronteras a cerca de 400.000 refugiados. En los pasos fronterizos, voluntarios y funcionarios trabajan incansablemente para ayudar a los desplazados, la mayoría mujeres y niños. Y los que llegan siguen incrédulos, desconcertados. Uno de los puntos neurálgicos de la llegada de los refugiados a territorio europeo son las estaciones de tren en Polonia. Y queremos ir a una en especial, a Przemyśl, donde está nuestra enviada especial Vanessa Castro con las novedades. Vanessa, hay que reconocer que los miles que llegan a ese lado donde te encuentras quisieran estar, sin embargo, en su país. Cuéntanos. Sí, Jenny, es que a la mayoría de estas personas ni siquiera les quedó tiempo para decidir. Salir de Ucrania fue la única opción que tuvieron para ponerse a salvo ellos mismos y para poner a salvo a sus niños. También vemos aquí que en el cruce fronterizo entre Ucrania y Polonia llegan muchas mujeres, como ya lo mencionaste, y niños. Y hoy nos encontramos con Joana, una de ellas que venía de la ciudad de Kharkov. Nos contaba mientras nos enseñaba una foto del centro de la ciudad antes del brutal ataque contra los civiles, que desea volver a su país, que desea que este conflicto se termine, porque allí tiene sus memorias y allí tiene su vida pasada. Y sin embargo, en absoluto contraste hay quienes cruzan hacia el otro lado, Vanessa, para pelear la guerra del lado ucraniano. ¿Quiénes son? ¿Qué les motiva? ¿Qué historias has podido conocer? Sí, Jenny, la mayoría son ucranianos que están dirigiéndose en dirección contraria a la línea de batalla. Ellos vivían o residían en el extranjero y nos comentaban que no podían ver desde lejos lo que está pasando en su país y no hacer nada. Algunos de ellos incluso tienen entrenamiento en armas porque hicieron parte del ejército ucraniano antes. Y ahora dicen que es el momento de apoyar y de ayudar, sobre todo para las familias que se quedaron y que no pudieron salir de su país. Pero también nos hemos encontrado en el paso fronterizo hoy con extranjeros que han respondido al llamado del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y que están conscientes de que el ejército ucraniano tiene una gran desventaja en cuanto a armamento y números. También recordamos que la viceministra de Defensa de Ucrania cifró en algunos días que ya hay más de 1.000 extranjeros los que se están presentando a la ayuda y respondiendo a este llamado del presidente ucraniano. Vanessa Castro, muchas gracias. En Polonia. Y Paco Furió con otro de los titulares que nos deja este día.
Una noticia que no ha sorprendido a muchos, Jenny, y es que Rusia ha bloqueado ya a Facebook y restringido el acceso a Twitter en todo el país, aludiendo que estas redes sociales estaban discriminando a los medios de comunicación rusos. A primera hora de este viernes, Microsoft también anunció que suspendía nuevas ventas y servicios en Rusia, una tecnológica más estadounidense que se une al boicot. Su iPhone ya no se vende desde hace días, pero las aplicaciones de Apple y otros servicios siguen disponibles en Rusia. Al igual que otras empresas tecnológicas, Apple intenta aunar la presión occidental con las actuales reglas de juego de la información en Rusia. Las plataformas tecnológicas realizan en este momento un delicado equilibrio. Es importante que sigan operando en Rusia, ya que es una de las pocas herramientas de los activistas que no está controlada por los medios estatales. Es una de las pocas formas de intentar sacar información para contrarrestar lo que viene del gobierno, así que intentan ser útiles al país, pero sin ir demasiado lejos, para que Putin les permita seguir disponibles. Facebook perdió esa batalla el viernes. El gobierno también limitó Twitter. Otras aplicaciones intentan mantenerse. Spotify, por su parte, cerró sus oficinas en Rusia. Su servicio de streaming se mantiene. Las empresas tecnológicas encuentran otras formas de responder. Microsoft ha ayudado a prevenir ciberataques en Ucrania y países vecinos. Otras marcas se centran en la ayuda. Tuve una conversación con nuestro equipo ejecutivo durante el fin de semana y les hice una pregunta hipotética. Imagina que es la Segunda Guerra Mundial y Airbnb existe. ¿Cómo podríamos haber ayudado? ¿Qué hubiéramos hecho? Es solo un ejercicio hipotético, pero cuando haces un ejercicio así te das cuenta de que te arrepentirías de no haber hecho más si hubieras podido. Airbnb planea ofrecer alojamiento a 100.000 refugiados ucranianos. Para las tecnológicas, la línea entre negocios y geopolítica es más delicada que nunca. Y los líderes del Banco Mundial y el FMI señalaron este jueves que ayudarán financieramente a Ucrania durante el conflicto bélico. Además, advirtieron que la invasión rusa repercutirá en la recuperación económica mundial. La gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, afirmó estar profundamente preocupada por el impacto de esta guerra en el pueblo ucraniano y aseguró una respuesta rápida al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Georgieva advirtió también a través de Twitter que el conflicto agrega un riesgo económico significativo para la región y para el mundo. Nos vamos a Nueva York con Ana Nieto para saber más sobre este tema. Saludos, Ana. ¿Qué planes de financiación o ayuda están preparando tanto el FMI como el Banco Mundial? Pues además de lo que ya comentabas, de una petición de financiación de emergencia que va a ser estudiada por el Fondo Monetario Internacional inmediatamente, Ucrania todavía tiene a su disposición un préstamo que se llama stand-by, que no es condicional, de 2.200 millones al que tiene acceso hasta junio. Es algo que tiene que devolver, pero terceros países podrían pagarlo por él. Mientras tanto, el Banco Mundial está preparando un paquete de ayudas de 3.000 millones y el primer desembolso es de 350 millones, seguido de otros 200 más, para una financiación inmediata tanto de educación como de problemas de salud para un país en guerra que ya empieza a hacer frente a muchas carestías, sobre todo en las zonas más castigadas por el ejército ruso. Ambas instituciones están también examinando la posibilidad de ayudar a países de la zona que están acogiendo a los refugiados. Además, el Fondo Monetario Internacional va a estudiar esta semana el impacto de esta crisis en la economía mundial, una crisis que probablemente va a abrir muchísimos más riesgos de los que había solamente hace un mes antes de la guerra. Rusia forma parte de estas instituciones y la Unión Europea quiere reducir su influencia en el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? Limitadas de momento. Es parte de la desconexión política y económica que está llegando inevitablemente también a las instituciones internacionales. La Unión Europea, de acuerdo con Reuters, querría bien limitar la influencia reduciendo o suspendiendo el derecho de voto, o simplemente querría que
Rusia estuviera al margen del Fondo Monetario Internacional. Esto último es bien difícil de hacer porque legalmente es complicado, es prácticamente casi imposible. Y para reducir el voto de Rusia se necesitaría un quórum que los aliados occidentales posiblemente no tengan en este momento. Lo que tampoco quieren los aliados occidentales es que Rusia tenga acceso a 17.000 millones en SDRs, que es la divisa del Fondo Monetario Internacional. Es una divisa que tiene que ser convertida para ser usada y, desde luego, ningún país entre los aliados occidentales va a convertir esta divisa para los rusos. No está muy claro qué pueda hacer, por ejemplo, China con ello. Gracias, Ana, desde Nueva York. De nada. Hasta aquí la economía, pero seguimos con el informativo. Más noticias sobre Ucrania, y es que el Consejo para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha nombrado una comisión para investigar posibles crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas rusas durante la invasión a Ucrania. La decisión fue tomada durante una reunión celebrada este viernes en la que se aprobó por gran mayoría una resolución condenando esas presuntas violaciones. Rusia, por su parte, niega tener como objetivo a la población civil de Ucrania y su representante dijo ante el Consejo de Derechos Humanos que aquellos que han apoyado dicha resolución utilizarán todos los medios disponibles para culpar a Rusia por los eventos en Ucrania. Vamos ahora con un resumen de las noticias más recientes sobre la guerra en Ucrania. El Organismo Internacional de Energía Atómica no detectó fugas radioactivas en la planta nuclear de Zaporizhia. Autoridades ucranianas culparon a Rusia de atacar durante la noche las instalaciones. Kiev y los países occidentales, incluyendo Estados Unidos, condenaron rotundamente los hechos que Moscú niega. El embajador de Rusia ante la ONU rechazó que hubiese existido un ataque y culpó a saboteadores ucranianos. Las fuerzas de Moscú continúan rodeando a Kiev, la capital de Ucrania, mientras en el occidente del país, hasta ahora libre del conflicto, muchos civiles se preparan para una posible ampliación del avance ruso hacia esas regiones. Varias ciudades ucranianas siguen bajo intensos bombardeos, pero el puerto de Jersón, en el Mar Negro, es el único centro urbano importante que ha caído desde que comenzó la invasión rusa hace más de una semana. Y de esta manera nos despedimos, por supuesto agradecidos de su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle en directo para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.